Señora Gamarra, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, están ustedes inmersos en contactos para conseguir la investidura de Feijóo, pero el propio presidente del Partido Popular reconoció ayer literalmente que es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la presidencia de aquí a un mes. Pero en cuanto lleguen al gobierno, que seguirán defendiendo esa igualdad, ¿no? Entonces ustedes trabajan con la certeza de que tarde o temprano el PP llegará a Moncloa, pero si nos fijamos en el corto plazo y teniendo en cuenta el pronóstico que hizo ayer Feijóo, en caso de que la investidura no saliera adelante, ahora mismo, ¿cuál es su pronóstico? Porque es lo que se están preguntando muchos españoles. ¿Sánchez pactará una amnistía y tirará por la calle de en medio con un Frankenstein 2.0 o tendremos repetición electoral? ¿Con qué tesis trabajan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos con una tesis que es fundamental en estos momentos y es que tras haber ganado las elecciones el pasado 23 de julio, más de 8 millones de españoles votaron al Partido Popular y eso hizo que seamos hoy la primera fuerza política en España, que perdiera Pedro Sánchez, que perdiera el presidente del gobierno hoy en funciones y que además tras un mes de trabajo pues en estos momentos acometamos una investidura porque así nos la ha encargado el jefe del Estado, por mucho que esto parezca que le molesta al Partido Socialista, y con un respaldo de 172 escaños porque tres fuerzas distintas como Vox con 33 diputados, UPN y Coalición Canaria también la respaldan, ¿no? Y en este momento yo creo que es fundamental que los españoles sean muy conscientes que estamos a cuatro votos, ¿no? A 4 escaños de una mayoría absoluta que garantizaría sin lugar a dudas esa investidura, ¿no? Pero sobre todo que estamos en el camino correcto y que no vamos a abandonarlo. El camino correcto de la igualdad entre todos los españoles. Y lo decía muy bien ayer y usted lo refería, el presidente Feijóo, se podrá tardar más o menos, pero este es el camino, ¿no? Y por tanto, en esa senda nosotros vamos a seguir. Evidentemente, esto también lo que permite es contrastar dos modelos absolutamente distintos de lo que uno entiende por el servicio público y con ello del ejercicio del poder y lo que entiende Pedro Sánchez por todo ello, ¿no? Porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez tiene 121 escaños porque es su resultado electoral, y si sumamos los de Sumar, pues estaríamos en 152, bastante alejados, como decía, de los 172 que hoy tiene el Partido Popular. Y a partir de aquí, pues evidentemente nosotros vamos a seguir en el camino que consideramos el correcto, que es el de garantizar y defender la igualdad entre todos los españoles, y eso ha hecho que esta semana, en esa ronda de contactos con las fuerzas políticas, se le haya planteado al propio Pedro Sánchez la posibilidad de la estabilidad y la gobernabilidad a través de lo que estamos convencidísimos que la grandísima mayoría de los españoles, más allá de lo que representan esos más de 11 millones de votos que están en esos 172 escaños, consideran sensato y el camino en el que debe navegar un gobierno y por tanto el futuro de nuestro país, ¿no? Y es, bueno, acordemos unos ejes en los que todos podemos estar perfectamente de acuerdo, que son además los que interesan a los españoles, ¿no? Que tienen que ver mucho con el crecimiento, que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con el problema del agua, que tiene que ver con el problema de la política territorial en nuestro país, que tiene que ver con la regeneración institucional y hagamos que esta legislatura sea positiva. Este es nuestro camino, ¿no? La pregunta que usted me hacía, ¿y si no es este camino, cuál será? Pues evidentemente ahí ya entramos en un ámbito en el que los principios por los que se mueve Pedro Sánchez son antagónicos a los nuestros, ¿no? Y por tanto, pues entramos en el camino de la subasta, de el mantenerse a cualquier precio y no del interés general, sino de servirte del Estado para mantenerte tú en el poder y por tanto del interés personal de Pedro Sánchez. Y en ese ámbito uno nunca sabe hacia dónde puede llevar la deriva de un barco donde el capitán no tiene ni está pensando precisamente en España. De manera que estamos con las dos posibilidades abiertas, que salga adelante el gobierno de Sánchez después de la investidura de Feijóo o que hubiese una repetición electoral. En todo caso, más allá de quinielas, si nos centramos en lo que sí sabemos, lo comentaba usted, ¿no? El PSOE ha despreciado la oferta de Feijóo, esos 6 pactos de Estado a impulsar en 2 años. La lectura general mayoritaria que se hace en las últimas horas es que efectivamente son unos pactos que tú los ves de manera aséptica y es muy difícil ponerles una pega porque es algo en lo que el Partido Socialista debería estar de acuerdo. Ha habido más debate sobre la idea original de plantear 2 años. Como también se está hablando mucho de la intrahistoria, de cómo el Partido Popular preparó esa oferta a Pedro Sánchez, me gustaría que nos dijera cómo surgió esa idea de los 2 años y qué pretendían transmitir con ella.
Bueno, este documento, ¿no? Al final, este Pacto por la Igualdad de los Españoles, que al final es una columna vertebral con la que lo que buscamos es que se ponga en marcha una investidura, que la ponga en marcha aquel que ganó las elecciones y además a quien el jefe del Estado, el rey, le ha encargado la investidura, y sobre todo que sea provechosa para los españoles. Y por eso, pensando en el interés general y pensando en que tiene que ser provechosa, lo que planteamos son efectivamente 6 pactos sobre cuestiones que son importantes para el presente de España, para el hoy de los españoles, para el día a día de los españoles y para marcar el futuro, sin duda alguna, en la que estamos convencidos de que los 258 escaños que representamos dos partidos como el PP, el PSOE, pero que además, sin duda alguna, esta es una propuesta que no olvidamos, que nosotros tenemos el respaldo de otros 3 partidos políticos que sin duda alguna pueden coincidir y que en este ámbito, ¿no? Y lo que busca es fundamentalmente pues avanzar en ese planteamiento. Cuando se plantea pues que sea un acuerdo que tenga una extensión de 2 años, posible, con la posibilidad también de que se amplíe, es porque entendemos que esas reformas, este es un compromiso serio, ¿no? Y un compromiso serio para algo, para las reformas que España necesita en esos ámbitos, ¿no? Hablábamos de la economía, hablábamos de la regeneración institucional, hablábamos del agua, hablamos del modelo territorial, hablamos del estado del bienestar, donde está la educación o está la sanidad, donde preocupa que no haya médicos en atención primaria, donde preocupa situaciones como la que tiene que ver con el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Y para llevar a cabo esas reformas en un planteamiento serio y honesto a la segunda fuerza política, planteamos un tiempo, que las reformas sean llevadas a cabo por el acuerdo de una mayoría parlamentaria y que puedan ser 2 años, que pueda ir a más si las reformas necesitan más tiempo, ¿no? ¿Por qué plantearlo así? Porque evidentemente somos conscientes de que estamos en un momento complejo, en un momento diferente y un momento en el que hay que afrontar una investidura en la que sabemos los riesgos que tiene, que no sea por este camino, sino que sea de la mano de los independentistas, ¿no? Porque usted me preguntaba en la anterior, hablábamos en la anterior pregunta que usted me hacía sobre y si no sale adelante esta investidura, ¿habrá repetición electoral o Pedro Sánchez estará en manos de un gobierno con 25 partidos, ¿no? Que eso es ingobernable y por tanto no saldrá nada adelante porque estará vendido a otros. Al final esto no depende de él, esto depende de terceros, ¿no? Que decidirán lo que ellos quieren hacer con el futuro de España y de la igualdad de los españoles cuando no quieren a España, quieren salir de ella y cuando además su modelo se basa en la desigualdad, en los privilegios y por tanto en generar españoles de primera y de segunda. Eso es lo que hizo que esta propuesta que está encima de la mesa sea una propuesta que evidentemente entendemos que no es para una legislatura habitual, sino para una legislatura que tiene que acometer en ese contexto una serie de reformas que estarían pactadas y que el objetivo de la misma es esas reformas. Y por eso se le pone un plazo temporal que es perfectamente ampliable si las fuerzas políticas firmantes así lo consideran. Puigdemont anunció ayer que el próximo martes dará información sobre cuáles son sus exigencias, porque según él todavía no ha empezado la negociación propiamente dicha, simplemente ha habido contactos y diálogo. Claro, el Partido Popular no está en ese carril en el que sí que están los Jaume Gassens y los negociadores que puede haber del PSOE. El Partido Popular, de alguna manera, tiene la posibilidad de saber qué se está cociendo o qué hay en los papeles que están yendo entre Waterloo y Madrid. Pues no tenemos manera de conocerlo. ¿Por qué? Porque hay algo claro y si por algo se ha caracterizado constantemente la legislatura pasada, donde Pedro Sánchez también ha hecho todo tipo de cesiones al independentismo, ha sido por el oscurantismo y la falta de transparencia. Nosotros esto también creo que es una diferencia que se está viendo durante estos días. Cualquier planteamiento que el Partido Popular hace a otras fuerzas políticas es público y transparente. Y lo conocen los españoles. Podrán estar de acuerdo una gran mayoría o no, pero sin duda alguna saben cuál es el camino que tenemos. Sin embargo, cuando hablamos de Pedro Sánchez, evidentemente hablamos de la opacidad y la falta de transparencia. ¿Por qué? Porque aquello sobre lo que negocia y con lo que negocia evidentemente es vergonzante y uno no puede contarlo. Porque cruza las líneas rojas y por tanto no puede trasladárselo a los españoles. Y por eso hay una grandísima diferencia entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.
Esta es, yo creo que eso es algo importante que también durante todo este proceso de investidura está quedando cada día más claro, ¿no? El Partido Popular ha visto, o tienen ustedes como una de sus principales conclusiones, que tal y como se está poniendo la cosa, y más desde que ayer se empezó a hablar sobre el debate territorial a raíz de la propuesta que hizo el Lehendakari vasco, que ahora más que nunca el Partido Popular, el centro derecha, tiene la ocasión de cara a la sociedad española, levantar la bandera de la igualdad real entre los españoles, no la igualdad teórica, sino la igualdad tangible, más que nunca, visto lo visto. Ahora más que nunca, porque ahora mismo es el centro derecha español el único que defiende la igualdad entre los españoles. El Partido Socialista, que hace gala y ha hecho gala históricamente la defensa del principio de la igualdad, pues lo ha entregado, y lo ha entregado al independentismo a cambio del poder. Y por tanto, a día de hoy en España, el único proyecto político que lidera el principio de igualdad entre españoles es el Partido Popular, y es el centro derecha español, representado además en esa investidura de la mano de aquellos que la apoyan también, ¿no? Y sin duda alguna, por eso tenemos una responsabilidad mayor. Y el Partido Popular es un partido que además en estos momentos tiene muy claro que es el momento de fortalecer todavía más el Estado. No es el momento ni de debilitarlo, ni de mutarlo, ni de subastarlo. Porque sin duda alguna de ese cambio, que algunos pueden tener la tentación de querer avanzar en él, lo que se está entregando es la igualdad entre los españoles. Es importantísimo esa ronda de contactos que el presidente Feijóo, candidato a la investidura, va a realizar con los presidentes autonómicos. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que del futuro de España sea una negociación en la que lo decide todo el 6% de los españoles que representa el independentismo, sino que el futuro de España y de los españoles lo decidimos entre todos, y todos somos iguales. Y estos contactos con los presidentes autonómicos también es un concepto de cómo es el reflejo del concepto que Alberto Núñez Feijóo tiene de qué es España, de qué somos los españoles, que somos iguales, vivamos donde vivamos, seamos riojanos, madrileños, andaluces, vascos, catalanes, gallegos, seamos de donde seamos, y sin duda alguna querer construir el futuro de la mano de todos es la clave, ¿no? Querer gobernar para todos y ser el presidente de todos, ¿no? Esto nos lleva al siguiente problema que se le plantea al Partido Popular en esta coyuntura, incidiendo mucho en la igualdad, que efectivamente es un capital político y electoral muy fuerte en los próximos tiempos. Eso dificulta al mismo tiempo el acercamiento a los partidos nacionalistas a los que se quiere traer a un cierto sentido común, véase el PNV. En todo caso, sabe usted perfectamente, y el debate está ahí, que lo que más polémica ha generado, lo que puede que menos entienda el electorado del PP, es el acercamiento a Junts, aunque sea un acercamiento formal, un acercamiento para hablar de las cosas dentro de la Constitución. En ese sentido, se está hablando de los roces con Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular catalán, que estaba ya a la rampa de salida antes de esta polémica, pero bueno, se ha escenificado, se ha visto un poco que hay un alma en el Partido Popular, o gente, votantes incluso en Cataluña, que pueden no entender ese acercamiento a Junts. ¿Puede haber ahora mismo algún cambio de matiz con el cambio de liderazgo en el PP catalán? ¿Algún matiz en el discurso del PP en Cataluña? Y si lo hay, ¿en qué sentido iría? Mire, nosotros no estamos ahora mismo en ese asunto, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con lo orgánico, ahora mismo estamos en una investidura y por tanto no estamos en ello, ni hay abierto ningún proceso en estos momentos congresual en ningún sitio en España, ¿no? Pero yo yendo a su pregunta en relación a si nos aleja de los nacionalismos la defensa del principio de la igualdad entre los españoles, pues mire, es que el principio de igualdad entre españoles es clave, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que uno no puede abandonar. Y no puede abandonarlas porque no debe abandonarlas, porque la razón de ser del Partido Popular es la defensa de unos principios, y fundamentalmente es la defensa de ese principio de que cada español, tenga la edad que tenga, viva donde viva, haya nacido donde haya nacido, si es español somos todos absolutamente iguales, ¿no? Y eso es fundamental. Iguales ante la ley, y por tanto aquí no caben privilegios, iguales en el acceso a los servicios públicos, iguales también en otro tipo de políticas, ¿no? Y por tanto eso es algo en el que, si eso te aleja, evidentemente, pues esa distancia es la que la defensa de lo correcto te establece, y no debes renunciar a ella, sino todo lo contrario, ¿no? Y además, en ese camino de
en el ámbito del nacionalismo, una cosa es avanzar en el autogobierno, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía, y otra cosa muy diferente es romper el marco territorial que nos marca la Constitución, el marco también político que nos hemos dado todos en el 78 con una mayoría que hasta el momento nunca ninguna propuesta ha superado y que por tanto no generaría otra cosa que inestabilidad y sin duda alguna que una falta de consenso absoluto. Más allá de que no hay que olvidar que salimos de un proceso electoral donde en los programas electorales, por lo menos en el nuestro, una reforma constitucional no hay y reformas encubiertas tampoco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también hay una cosa clara en este encargo de investidura, ¿no? Y es la recuperación de lo que debe de ser cierta normalidad institucional y democrática. Llama la atención que se haya producido un encuentro entre el presidente Feijóo y Pedro Sánchez, y esto debiera de ser lo normal en democracia, ¿no? Noticia. No debería de ser noticia. Y del mismo modo que estamos hablando de que en un ámbito parlamentario, con fuerzas políticas, pueda existir una escucha. Y eso no significa aceptar sus planteamientos, solo faltaba, ¿no? Significa el poder también decir las razones de los no. Y creo que eso también es importante, ¿no? Nos quedamos sin tiempo y quieren preguntarle Tony Echarri y Ana Martín, y además yo le hago mi última pregunta. Estamos a 1 de septiembre, el día 7, en menos de una semana, se acaba el plazo para evitar repetición electoral en la región de Murcia. Se ha publicado en las últimas horas que ha habido avances significativos para cerrar un posible acuerdo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, pues que evidentemente estamos en unas fechas que son complicadas y que sin duda alguna pues esas conversaciones están ahí, y yo creo que ayer fue muy claro además también el gobierno, el Partido Popular de Murcia, y si hay algo que comunicar se comunicará, ¿no? Yo espero que lo que impere sea la responsabilidad y sobre todo la sensatez. Le quiero hacer una pregunta, como le decía, Tony Echarri. Sí, señora Gamarra, buenos días. Hola, Tony. Mire, están ustedes a 4 votos de conseguir la investidura, y Sánchez está al menos a 4 cesiones clave para conseguir el apoyo de los secesionistas. Con la puesta en escena de ayer de Puigdemont en sus redes sociales, diciendo el martes hablaré, no hay negociación, acaba de disolver su parlamento paralelo para controlar personalmente todo el poder de Junts, se podría interpretar como que Puigdemont está intentando enfriar la investidura de Sánchez. En ese escenario de repetir elecciones, que ya han estado hablando ustedes antes, a mí lo que me gustaría saber es qué supondría para el bloque de centro-derecha volver a comparecer ante las urnas. Bueno, a mí, si me lo permites, que no me gusta hablar de bloques, porque al final estamos entrando en ese modelo de convivencia, ¿no? La alternativa, sí, la alternativa. Si me permites ese matiz, porque creo que al final, pero la alternativa, ¿no? Yo creo que es importante, no es bueno una repetición electoral. Y sería, francamente, una pena que estando a 4 votos de una mayoría absoluta, haya que ir a una repetición electoral porque quien quiere romper España así lo decide. Y porque no sean capaces aquellos que han defendido hasta el momento por lo menos unos principios como el principio de la igualdad o como los valores constitucionales, de estar a la altura y entender que la primera fuerza política, quien tiene ese encargo, si está a esa distancia y tú no eres capaz de hacerlo, pues debes dejarle gobernar. Y si además el Partido Popular y el presidente Feijóo te ha planteado 6 pactos de Estado tan sensatos y tan concretos, yo creo que ese sería el camino correcto. Pero evidentemente en el supuesto que usted me plantea, en esa hipótesis, lo que está claro es que hay alguien que tiene la capacidad de decidir por todos los españoles. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que tenemos que tener también la capacidad, con los instrumentos que tenemos, que son nada más y nada menos que todos los escaños, de tomar decisiones. Que alguien que tiene 7 escaños, sean unos u otros, tengan 6 o tengan 5, sean los que deciden el futuro de la convivencia de 48 millones de españoles, pues a mí me parece que demuestra en qué momento nos encontramos, ¿no? Y nosotros no renunciamos a eso, y por eso defendemos esta posición. Y a veces puede parecer, incrédulo, hay mucha incredulidad, pero si os va a decir que no Sánchez, bueno, pues nos tendrá que decir que no. Y tendrá que verse por parte, y los españoles verán por qué nos dice que no, mientras a otros les dice sí. Porque a mí me hace gracia el nerviosismo que hay en el Partido Socialista estos últimos días, donde el insulto y la descalificación se repite un día sí y otro también por distintas ministras del gobierno en funciones, pero están todo el día el independentismo rogando y con el mazo dando al Partido
Partido Popular, ¿no? Y yo creo que al final también la sensatez y lo que en España podemos devolver de normalidad es una grandísima oportunidad que nosotros no nos resignamos a entregar y a no luchar hasta el final. Queda claro. Le va a hacer la última pregunta a Ana Martín. Cierro yo. Buenos días, señora Gamarra. Hola, Ana. En el transcurso de esta entrevista, Sumar nos ha remitido a los periodistas una carta que, al parecer, Yolanda Díaz ha enviado esta mañana al señor Feijóo a propósito de sus contactos para la investidura. En ella ya le adelanto que Yolanda Díaz se niega a reunirse con Feijóo, pero dice que como muestra de buena voluntad, de diálogo y de cooperación, enviará a su portavoz parlamentaria, la señora Marta Lois. También habla de una investidura condenada al fracaso y le dice que, hombre, que ustedes como gesto de buena voluntad antes de esa reunión pues ya podían retirar los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma laboral y la ley trans. La pregunta, puesto que ya Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y socia de Pedro Sánchez, se ha quitado de en medio, ¿en esa reunión se mantendrá la idea de que vaya Feijóo o irá usted misma como portavoz en el Congreso? Bueno, pues lo valoraremos, ¿no? Evidentemente. Y lo que me parece es un ejercicio muy poco democrático por parte de quien se dice máxima representante de Sumar. Creo que responde más a que posiblemente Yolanda Díaz no representa a todos los partidos que conforman ese conglomerado y me temo que responde más a un veto interno del resto de los partidos que conforman ese, no sé cómo denominarlo, que a que ella no quiera ir. A estas alturas conocemos bastante bien todos a Yolanda Díaz y le gusta más un momento de gloria que renunciar a él. Por lo tanto, me temo mucho que puede venir del problema interno de Sumar, donde las tensiones ya se sienten antes ni tan siquiera de que se haya afrontado la investidura. Con lo cual, imagínese lo que puede ser esa alternativa que plantea Pedro Sánchez, donde no solo depende de unos que están fuera del marco constitucional, sino que además quien dice que quiere formar con él una coalición, pues evidentemente no es capaz ni de representar a ese grupo de partidos. Y yo, si me lo permite, creo que esa carta responde más a esa situación interna que a otra cuestión. Bueno, pues ahí está la noticia que conocíamos en el transcurso de esta charla con Cuca Gamarra, la secretaria general del PP. Sumar se ofrece para hablar con el Partido Popular en la ronda de contactos, pero poniendo condiciones también bastante llamativas. Ha sido interesante hablar con la número 2 del Partido Popular en este 1 de septiembre de un mes que va a ser intenso en lo político y veremos a ver qué sucede. Cuca Gamarra, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Muchísimas gracias a ustedes.